Jesús es maravilloso, nuestro bendito Salvador, nuestro único Dios. Señor, como siempre, una vez más yo te pido que tú hables los corazones de tu pueblo. Que tú, como el agricultor, Señor, cultives nuestras vidas, cultives nuestras almas. Que como excelente arquitecto, Señor, tú edifiques en nosotros tu imagen. Señor, que seamos, Señor, templos vivos para ti, consagrados. Que te comprendan y te conozcan cada vez más, Señor, y que de esa forma podamos vivir consagradamente y santificadamente para ti cada día. Más ahora que los tiempos finales, Señor, señalan tu pronta venida. Padre, que tu pueblo se atavíe, que tu pueblo se prepare, que tu pueblo esté listo, Señor, para el encuentro contigo, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a mantenernos de pie, a vivir cada día para ti, Señor. Suple cada una de las necesidades de tu pueblo, Señor, principalmente las espirituales, Dios. Porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Todo problema va a pasar, toda circunstancia va a pasar, toda pandemia va a pasar, toda escasez va a pasar, pero tu palabra permanece, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Oh Jesús, bendito es tu nombre, Señor. Continuamos con esta serie de la sabiduría y la necedad. De verdad que conversaba con una persona entre semana por una publicación que hice en Instagram, y esta persona me intentaba interpelar diciéndome que no estaba bien considerar a las personas como necias, precisamente. Yo le decía a esta persona que una persona cristiana, evidentemente, ¿no? Yo le decía que precisamente es la misma palabra de Dios la que considera a las personas que no son sabias e inteligentes según el criterio de Dios como personas necias. Y eso que aún todavía no hemos entrado en ahondar en cómo Dios cataloga a las personas necias. Yo sé que a usted le está viniendo a la mente el texto donde Jesús dice que no le digas necio a tu hermano y todo eso, que eso también lo vamos a mirar. Pero en estas dos primeras partes nos hemos dado cuenta que hay un claro contraste entre aquellos que son sabios y aquellos que son necios. Y es recordar también que la palabra hebrea mishlei es la que se traduce como proverbios y tiene un significado mucho más práctico, significa ser como. Y realmente el libro de Proverbios nos busca llevar a que seamos como una persona sabia. Bastante práctico. Y precisamente vamos a continuar en el libro de Proverbios. Vamos al capítulo 3 de Proverbios. Leo la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 3, versículo 1. Y yo diría que definitivamente en la medida que los tiempos finales se van acercando, que se van incrementando las señales que nos apuntan a la inminente venida del Señor Jesús por segunda vez, la iglesia debe ser cada vez más sabia e inteligente. Es una necesidad enorme que tenemos. Yo creo que el Señor permite las circunstancias también y los diferentes problemas que podamos atravesar en este mundo, es para que por medio de ellos tengamos la necesidad de estar conscientes y veamos la precariedad y la importancia que tiene cada una de las virtudes celestiales que tenemos a nuestra disposición. O sea, es solamente cuando tú estás en una circunstancia o en varias circunstancias a lo largo de tu vida que tú logras estar consciente de la enorme necesidad que tú tienes por ser una persona sabia. Es que tú, hasta que tú no llegas a ese punto, tú no te evocas a buscar realmente la sabiduría que tenemos a la disposición. Esto porque estamos hablando del tema de la sabiduría, pero esto aplica para todas las virtudes celestiales a las cuales estamos llamados a manifestar y tenemos acceso a ellas. Por ejemplo, tú no vas a saber, no vas a entender bien lo que realmente es el gozo, la importancia que tiene el gozo para el cristiano, que no es simplemente una alegría temporal por una buena noticia o porque te paraste con altos niveles de dopamina hormonal y eso te produce alegría. No, hasta que realmente no estés en circunstancias, en situaciones de vida en las que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Creo que precisamente es eso.
Porque cuántas veces nosotros no hemos leído proverbios, cuántas veces nosotros no hemos escuchado el término de sabiduría, pero realmente cuando caemos en un estado donde necesitamos, donde somos conscientes de lo que esto implica y de la necesidad que tenemos, es que no nos abocamos a buscarla realmente. Y en Proverbios 3 dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Si usted toma en cuenta el contexto de que es Salomón y que Salomón tuvo varios hijos y uno de ellos fue el que lo sucedió en el trono, pues podemos ver entonces a un padre dejándole instrucciones, enseñanzas a su hijo, que por cierto fue todo lo contrario a su padre, porque quien lo sucedió en el trono fue nada sabio, fue muy imprudente, fue muy insensato, y por esa insensatez fue que el reino de Israel se dividió y salió el reino del norte y el reino del sur, que luego usted lo encuentra en la historia de Crónicas y de Reyes. Curiosamente, no atendió a estas palabras que dicen aquí: guarda mis mandatos en tu corazón. También, si tomamos en cuenta que es Dios hablándole a su iglesia, porque la Biblia es la santa palabra de Dios, entonces aquí podemos ver al Padre, podemos ver al Señor hablándote a ti y hablándome a mí, directa y concisamente. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Una de las características que acompaña a la sabiduría celestial y a la cual estamos llamados a vivir y a manifestar viene de la mano de la bondad y viene de la mano de la lealtad. La sabiduría celestial, pues usted sabe que Santiago dice que hay una sabiduría diabólica y hay una sabiduría animal. La sabiduría animal, pues usted la puede ver sencillamente en los videos que tanto circulan por las redes sociales, como a veces los animales actúan y hacen cosas que usted y yo no nos esperamos y nos sorprenden. Animal Planet, cualquier de estos tipos de canales que nos muestran la sabiduría animal, el reino animal. Pero la sabiduría celestial también tiene características, tiene fruto, tiene un acompañamiento, tiene complemento. Y aquí dice que la bondad y la lealtad deben de estar atadas alrededor de tu cuello. Es decir, ¿qué es lo que la persona hoy día a nivel cultural pudiésemos decir que se pone en el cuello? Un collar, que lo luce, lo ve, está consciente de él. Todo el mundo lo nota, el collar. Esta es la típica escena, por ejemplo, cuando usted ve en las películas a un personaje femenino en una reunión y usted ve que tiene pues un collar, porque a lo mejor es una escena en un sitio de gala importante y todo el mundo tiene que ver con el collar. ¡Wow! ¡Qué lindo el collar! ¡Qué bello el collar! Y aquí dice entonces: escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Fíjese que entonces ser una persona sabia pasa también por tener la capacidad de ser bondadoso y de ser leal, de ser fiel. Y eso nos va a dar buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Fíjese que una de las cualidades que tiene la sabiduría celestial en contraste con la sabiduría del mundo es que los sabios de este mundo confían en su sabiduría, confían en su propio intelecto, confían en su razonamiento, confían en su capacidad de ser más sabios. Eso es lo que uno llama personas que son muy inteligentes, personas que son muy intelectuales, pero son muy arrogantes, son muy soberbios, son muy orgullosos, porque ese es su orgullo, la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría celestial, este llamado a ser sabios, es precisamente todo lo contrario, que en la medida en que conocemos más al Señor, en la medida en que somos más conscientes de las verdades espirituales, en la medida en la que profundizamos en estas perlas maravillosas del Evangelio, somos más dependientes del Señor. ¿Tú quieres saber cuánto has crecido tú en el Señor? Es fácil de definirlo. ¿Cuán dependiente te has vuelto de Él? Ahí está la clave. Nadie, indistintamente que pueda tener 15, 10, 20, 40 años en el Evangelio, pero es una persona muy autosuficiente todavía, muy independiente,
en la que el Señor es la última opción en la lista de recursos y no la primera, lo que demuestra precisamente todo lo contrario: inmadurez y poco crecimiento en el Señor. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Aquí está, dependencia, otra característica de la sabiduría celestial. Usted quiere ser sabio, usted ya se está dando cuenta que necesita ser realmente sabio, tienes que crecer en dependencia al Señor. No es fácil, yo no he dicho que es fácil, porque yo, igual que usted, estoy en un proceso de santificación, estoy en un proceso de crecimiento constante, estoy en un proceso de aprendizaje constante. Y eso involucra el ser dependiente de Dios para todo, que no es fácil. Y más cuando nos hemos criado en un sistema o por circunstancias de vida en las que tenemos que salir adelante, en las que nos ha tocado ser dependientes de nosotros, de nuestras habilidades por circunstancias de vida desde muy jóvenes, y nos hemos tenido que acostumbrar a eso, a no depender de que me den nada. Hablando aquí en términos culturales latinoamericanos, y tener que entonces toparnos con esta realidad no es un punto fácil muchas veces. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes, escuche otra vez la advertencia que nos hace la persona más sabia después de mi Señor Jesús que ha vivido en esta tierra. Fíjese que Salomón fue hasta más sabio que Adán, que estaba en un estado de perfección absoluta, que no sabemos cuánto tiempo vivió hasta que la Biblia registra que cayó en pecado y ya sabemos lo que ocurrió después. No sabemos cuánto tiempo, pero el hecho es que Adán tenía un nivel de sabiduría alto, pero la Biblia dice que no ha habido hombre antes que él más sabio que Salomón, y eso incluye a Adán, y nos lo está diciendo él. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En nuestra condición de pecado, en nuestra condición con la que estamos batallando todos los días, de imperfecciones, el ego susurra de una forma muy sutil, amada iglesia. Y eso hace crecer la cizaña del orgullo en nosotros. Y el orgullo es uno de los pecados que más sutil y más hábil se disfraza en nosotros. Hasta diciendo que somos humildes, puede haber orgullo detrás. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Y si definimos en este punto la sabiduría como la capacidad de devoción y de respeto profundo que le debemos de tener al Señor, porque así comienza la sabiduría, pues entonces Salomón nos está diciendo que ni siquiera por eso nos dejemos dejar impresionar, o nos dejemos dejar halagar o inflar el ego. En cambio, ¿ve cómo lo dice? Teme al Señor y aléjate del mal. ¿Cuál es el mal? El orgullo, la prepotencia, la soberbia, la arrogancia, que viene disfrazada, camuflada de diferentes formas y maneras. Ese es el mal que está hablando acá. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. La sabiduría celestial, esta que estamos llamados, que estamos estudiando, va a dar fortaleza, nos va a dar bienestar. Es uno de los beneficios que tenemos. Bienestar a nuestro cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produce. Esto es uno de los textos que más les encanta mucho predicar, sobre todo a la hora de recoger los diezmos y la ofrenda, sobre todo. Pero solamente enfocan esto, no enfocan el contexto de lo que Salomón está hablando. Eso no lo enfocan. Solo honran esto porque es lo que les conviene. Pero esto está enmarcado dentro de una actitud, dentro de un estilo de vida, dentro de principios que Salomón le está enseñando a sus hijos. Salomón tuvo varios, recuerden, lo que pasa es que uno solo fue el que fue rey, pero él llegó a tener varios. Y le está diciendo entonces, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Pero ¿por qué entonces su hijo va a honrar al Señor con toda su riqueza como lo hizo Salomón en sus mejores momentos? Antes de, usted sabe, porque Salomón comenzó bien y terminó mal. ¿Por qué? Porque era un hombre que era temeroso de Dios, era un hombre que estaba apartado del ego, era un hombre que era dependiente de Dios. Entonces le era fácil honrar a Dios con lo que tenía, porque era una persona sabia, siempre fue una persona sabia.
A pesar de que cometió errores, que se tuvo un tiempo como un lapso como de insensatez y de necedad, volvió otra vez a enderezar su camino a lo último, pero ya había consecuencias de sus actos. Es decir, el llamado a honrar al Señor no debe ser visto simplemente como la acción de dar por interés, porque eso no es lo que yo veo aquí, que también lo he escuchado. A usted le conviene dar porque el Señor ha dicho que le va a dar, de una forma egoísta e interesada, cuando aquí yo veo todo lo contrario. Entonces, pastor, no hay que honrar al Señor con nuestros bienes. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que hay que hacerlo, pero entendiendo la verdad escritural dentro del contexto donde están dichas estas palabras. Entonces, ¿cuál es el verdadero principio? Amado pastor, amado líder, amada persona que está delante del Señor y que posiblemente llegas a ver este mensaje, ocúpate en que tus ovejas, en que las personas que Dios ha puesto delante de ti entiendan lo que es ser personas sabias, y eso va a traer como consecuencia que honren al Señor con sus bienes, y te vas a evitar dolores de cabeza, te vas a evitar tener que meterle la mano en el bolsillo con manipulación o con cualquier otro tipo de estratagema de hombre, porque va a ser innecesario, porque el que es sabio de corazón honra al Señor con sus bienes. Esa es la enseñanza de este pasaje, que tanto usan para manipular y para sacarle el dinero a la gente de diferentes maneras. No, porque la palabra lo dice, sí lo dice, pero vamos a entender la palabra. Honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino, hijo mío. No rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Esto es otra faceta que no les gusta a los cristianos cuando se topan con la sabiduría celestial. Porque el Señor, en el proceso de hacernos sabios, de hacernos cada vez más temerosos de su nombre, de hacernos personas más entendidas, es decir, inteligentes según su criterio, nos tiene que corregir. Nos tiene que corregir. Y la advertencia aquí, y te lo está diciendo el hombre más sabio, después de mi Señor Jesús, que es la sabiduría encarnada, pero el hombre más sabio dice: no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrigen. Me encanta como lo dice aquí esta traducción, porque esta es principalmente la actitud que usted y yo tenemos cuando somos confrontados y cuando estamos siendo corregidos de alguna forma. Nos enojamos. Le dejas de hablar a la persona por 3 semanas, no le contestas, te pones hostil, no lees los WhatsApp y después al tiempo le vuelves a buscar la conversación como que si no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque en nuestra condición natural, en nuestra condición espiritual natural, no nos gusta la corrección, no nos gusta la disciplina. Eso es parte de la naturaleza del viejo hombre. O como lo dice también de otra forma, del viejo Adán. Así es el viejo Adán. No le gusta la corrección, no le gusta la disciplina. Y nos enojamos cuando nos corrigen. Y esto se ve en todos los niveles. Mire, esto es algo que por lo que estamos bregando con el viejo hombre hasta que Cristo venga. Eso no es que solamente para los jóvenes o es para los niños que ocurre. No, hasta los hermanos mayores esto ocurre. Llámenle la atención para que usted vea, intente corregirlo para que usted vea. Se van a enojar de alguna forma. Pues el Señor corrige a los que aman, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Ahora entonces Salomón vuelve al tema y dice que el que encuentra la sabiduría, el que se deja corregir, el que tiene la bondad, el que tiene la lealtad, el que está honrando a Dios con sus bienes, va a encontrar sabiduría y se le va a manifestar otra característica: gozo. Y fíjense lo interesante de esto, que aunque en el momento nos enojemos por la disciplina y la corrección, más adelante cuando maduramos, cuando asumimos la corrección, cuando asumimos la disciplina que el Señor nos está trayendo y miramos hacia atrás, eso ya no nos va a hacer sentir ese enojo que al principio teníamos, sino que nos va a alegrar, porque vamos a reconocer la enseñanza, la edificación, el fruto de vida a nuestra alma. Nos va a dar gozo. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata. ¡Wow! Esto es algo con lo que la iglesia tiene que, nos tenemos que encontrar, tenemos que hallarle no simplemente el entendimiento, sino el valor que tiene la sabiduría.
Tenemos que ser conscientes del valor que tiene la sabiduría, que vale más que el oro y la plata. Y se lo está diciendo otro dato de Salomón, uno de los hombres más ricos sobre el planeta Tierra. Eso también se lo dijo Dios a Salomón. No solamente vas a ser el hombre más sabio, sino vas a ser muy rico. Muy rico. Inclusive, según los estudiosos, los historiadores, los teólogos, arqueólogos, etc., dicen que Salomón llegó a ser más rico que Abraham, y la Biblia dice de Abraham en Génesis que era un hombre riquísimo, y que si él fuese actualmente, si él estuviese vivo actualmente con todo lo que la Biblia dice que estuviera en la lista del top 3 de los hombres más ricos del mundo peleando el primer lugar, para que usted lo sepa. Y estamos hablando que el top 3 de los hombres actualmente más ricos del mundo pueden acabar con el hambre de la mitad del planeta con la fortuna de ellos tres. Para que tengas una idea. Y te lo está diciendo él, nos lo está diciendo Salomón, que la sabiduría tiene mucho más valor que toda la riqueza que él tenía, material. Eso es muy importante, atesorarlo y entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo en un mundo tan materialista, en un mundo tan superficial, que nos bombardean de diferentes formas y de diferentes maneras para que nos apeguemos a lo material. ¿Y cómo hace eso el sistema? Diciéndonos que lo material es valioso. No hay forma de que tú seas materialista, no hay forma de que tú seas superficial si no empiezas a valorar lo que se te está poniendo delante. Ese es el detalle. Por eso que Pablo, cuando a lo mejor usted lo ha leído, dice que considero todo como basura con tal de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque entonces ya hubo un cambio en los valores, en lo que apreciamos, en lo que atesoramos. Y lo está diciendo Salomón, ya se lo acabo de decir. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata. Hay mayor ganancia en adquirir sabiduría que en adquirir oro, que en adquirir plata, que en adquirir dólares, que en adquirir soles, bolívares, euros, yenes, yuanes, libra esterlina, de cualquier moneda, de cualquier mineral del mundo que actualmente esté presente. Y les recuerdo que en la época de Salomón no existían monedas como la de ahorita, existía el mineral llamado oro. Y su paga es mejor que el oro. Es decir, los dividendos que dejan, los intereses, las consecuencias. Así como las personas invierten en la bolsa, invierten en diferentes negocios y le dejan un dividendo monetario, pues Salomón está diciendo que no hay mejor negocio que deje mejores intereses para el ser humano que los que deja la sabiduría y la inteligencia. Estamos hablando de un hombre que puede entender hoy día fácilmente de negocios, sencillo. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, imagínense. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Este es el detalle, que la iglesia, que el cristiano, que el Hijo de Dios no es consciente realmente del valor tan grande que es ser una persona sabia. Y estas son las palabras que aquí Salomón le está dedicando para que su hijo entienda lo importante y lo valioso que es una persona sabia, que es la virtud celestial de la sabiduría. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. A pesar de que Salomón pues no tuvo un final muy glorioso como su principio, pues según lo que dice la Biblia, pues tuvo una vejez larga, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de los términos de lo que cabe. Y aquí dice que con la izquierda riquezas y honor. Es decir, está pues hablando, personificando una vez más a la sabiduría como una persona, y dice que con una mano ofrece unos beneficios y con la izquierda ofrece otros beneficios. Pero fíjese que con la mano derecha te ofrece una larga vida y con la izquierda riqueza y honor. Y siempre usted sabe que en el contexto bíblico, en el lenguaje bíblico, el lado derecho implica mayor relevancia, importancia y aprobación. Por eso que usted ve que en los evangelios dice que Jesús va a poner a las ovejas del lado derecho y a las cabras del lado izquierdo. También dice la palabra que en la diestra de Dios, es decir, a la mano derecha de Dios, está Jesús. Es decir, hay un aspecto simbólico relevante hasta en esto en la Biblia, entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y dice aquí que en el lado derecho de la sabiduría está la vida larga, es decir, una alusión a la vida eterna. Y con la izquierda riquezas y honor.
Pero los cristianos actualmente lo tienen al revés. Quieren en la derecha riqueza y honor, y en la derecha riqueza y honor, y en la izquierda quieren la vida larga. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. Esto está hablando entonces de la guianza que el Espíritu Santo nos trae a nuestra vida y nos da a entender que aunque vivamos situaciones difíciles y complicadas, porque esto no exime de esto, porque cuando creemos esto creemos que va a ser una vida color de rosa, entonces no está hablando de eso. Está hablando de que precisamente a lo largo de la vida vamos a ser guiados y vamos a tener una satisfacción, un pleno gozo espiritual en medio de las circunstancias que nos toque atravesar, porque la sabiduría nos permite atravesarla y nos permite ver lo que estamos atravesando de una forma que el resto de la humanidad no lo ve. Y por eso a veces las personas se impactan y se confunden con los cristianos. Pero yo no entiendo cómo este está pasando esta circunstancia y tiene esa actitud. Yo no entiendo por qué piensa así, yo no entiendo por qué habla estas cosas. Si mira lo que está pasando, yo estuviera así, yo estuviera asado, yo estuviera haciendo lo contrario. Les causa confusión a los de este mundo. ¿Por qué? Porque nos guía la sabiduría y nos hace agradable lo que estamos pasando. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Esto es interesantísimo porque usted sabe que el árbol de vida está representado en Génesis y también está representado en Apocalipsis, que dice que el fruto que da todos los meses sirve para la sanidad de las naciones, dice Apocalipsis. Y aquí también dice que la sabiduría es como el árbol de vida. Y le recuerda entonces también que Jesús es comparado, es tipificado, es representado por ese árbol de vida. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Jesús no hay vida. No hay vida fuera de Jesús. Realmente existimos fuera de Jesús, pero vivimos cuando estamos en Jesús. Entonces aquí nos está hablando de Jesús. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. ¿Qué es aferrarse? Es tener fuerza, es poner todo nuestro empeño por quedarnos ahí apretados, amarrados, abrazados, como dice aquí alegóricamente, en esta forma poética que Salomón le está hablando a su hijo con referente a la sabiduría, para que entienda la importancia que es esto, que esto no es cualquier cosa. Entonces Salomón le está motivando a su hijo a que también pida sabiduría. O sea, le está diciendo: hijo, no creas tú que es bueno porque yo oré y entonces porque yo soy especial, Dios me dio la sabiduría a mí y más nadie puede ser sabio. No, mira los beneficios. Y Dios está interesado también en que todos sean sabios, no solamente yo. Así que, hijo, yo te insto, yo te motivo a que seas sabio. Esto que estamos leyendo entonces como padres cristianos, que estamos llamados a levantar una generación para el Señor de parte de nuestros hijos, y que estamos ocupados en su salvación, y que nos ocupa de que sean de verdad temerosos de Dios, nos debe instar y nos debe de motivar a mostrarle los beneficios espirituales hermosos que tiene cada una de las virtudes celestiales. No simplemente decirle: busca al Señor, lee la Biblia, ponte a orar. Ellos también necesitan entender y comprender los beneficios, las consecuencias positivas que cada una de estas virtudes celestiales. Esto es una forma en la que nosotros, Salomón nos está ayudando, nos está enseñando como líderes, como padres, como esposos, a cultivar la vida espiritual de aquellos que nos rodean y que dependen de nosotros. Seas tu padre, seas tu madre, seas madre soltera, padre soltero, seas líder eclesiástico, tengas alguna responsabilidad, personas a tu cargo. Es decir, si tú estás en una posición donde tienes a otras personas debajo de ti o que dependen de ti, Salomón nos está instruyendo y nos está enseñando a cómo motivarlos para que cultiven una vida espiritual con el Señor. Mire lo práctico que es el libro de Salomón. Por eso que la palabra Mishlai significa ser como un sabio. ¿Y quién más que nos puede enseñar estas cosas que Salomón? La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. La sabiduría nos da un sentido común. Yo hablaba con mi esposa porque me estaba planteando una circunstancia que estaban viviendo unas personas y me estaba mostrando el panorama. Y me estaba explicando lo que estaban viviendo, lo que estaban pasando ahorita y todo aquello. Y yo solamente me quedé escuchándola. Y yo dije: pero es
que no hace falta ser muy inteligente ni muy sabio, aquí lo que hace falta es sentido común para darse cuenta que eso es una decisión muy prudente. Lo que estaban viviendo, lo que estaban empezando a vivir estas personas, era por falta de sentido común en una decisión muy sencilla que una de las partes tomó y afectó al resto. O sea, no hace falta ni siquiera ser muy espirituales, ella y mi esposa, para darse cuenta que ahí lo que están viviendo es por culpa de no tener sentido común. Y aquí nos dice Salomón que la sabiduría nos da hasta sentido común. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué la sabiduría no va a dar sentido común? Porque precisamente hay personas que no tienen ni siquiera sentido común. Y parece como algo muy natural y muy elemental, pero hasta eso, el pecado ciega, corrompe en la condición del ser humano. Nos puede, les hace ver a la humanidad que ni siquiera tiene sentido común. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar, embellecen nuestra alma. La sabiduría embellece nuestra alma. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. ¿Por qué muchas veces los cristianos tienen tantos tropiezos a lo largo de su vida y salen de uno y entran en el otro y todavía no se han levantado un tropiezo y ya están volviendo a tropezar? Por falta de sabiduría. Porque no son capaces de discernir a lo largo de su vida y viven de un tropiezo en tropiezo. Gracias a Dios que haya hasta una promesa para estos casos, porque Dios dice que aunque el justo 7 veces caiga, con todo eso Jehová lo levantará. Pero yo pregunto, ¿eso es lo que el Señor quiere para sus hijos? Que vivan de esa forma, de tropiezo en tropiezo. ¿Es eso el diseño? ¿Es eso lo que Dios quiere? Evidentemente no es lo que Dios quiere. Hay una problemática allí más de fondo, y es la falta de sabiduría en sus hijos, que los hace vivir tropezando, que para ellos el tropiezo es el día a día, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere eso. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa y no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Fíjense por qué, porque cómo comenzamos este capítulo hablando de la bondad y de la lealtad. Esto es una muestra, una forma de ser bondadoso. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo, cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. Ahora son ejemplos prácticos de cómo actúa una persona sabia en la cotidianidad con su prójimo. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Ahora ¿por qué de repente como que está hablando de una cosa y parece que estoy leyendo un salmo de David donde está hablando de los perversos y de los justos? O sea, no entiendo, pastor, porque Salomón ahora está como que hablando de así como que si está cambiando el tema. No está cambiando el tema. Lo que está diciendo Salomón es que los que son sabios son personas justas y los que son perversos son personas necias e insensatas. Y Dios bendice el hogar del que es sabio. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. La sabiduría es humilde. Y los sabios, escuchen, heredan honra, pero los necios son avergonzados. Por eso le dije al principio que la Biblia hace un contraste entre el sabio y el necio y dice que hay personas necias y hay personas sabias, en este caso los justos. ¿Y quiénes son los que somos justificados por la fe? Los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces los sabios heredan la honra, pero los necios son avergonzados. Mire qué interesante. Yo sé que a lo mejor usted había leído alguno que otro fragmento, pero no había leído el contexto de todo el capítulo y es muy interesante. Ahora vamos a un capítulo más adelante, Proverbios 4. Aquí leo la PDT. Proverbios 4. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Salomón. Proverbios 4, versículo 1. Hijos míos. Mira cómo comienza en plural. Le dije que Salomón tuvo varios hijos.
Ahora aquí le está dedicando mucho más a sus hijos. Escuchen las enseñanzas de su papá. Presten atención para que adquieran inteligencia. A mí me parece demasiado insólito que si vemos en el libro de Reyes que los gobiernos vecinos mandaban a sus funcionarios, la reina de Saba fue personalmente a escuchar la sabiduría de Salomón y que los hijos de Salomón no le hayan prestado atención a su papá. O sea, eso a mí me parece insólito. Que todo el mundo maravillado con la sabiduría de Salomón, hasta una reina dejó a su reino, no sé con quién, a lo mejor con su hermano, con su esposo, no sé, la Biblia no lo registra. Solo dice que la reina de Saba fue personalmente a escuchar a Salomón porque ella quería comprobar realmente si lo que estaban diciendo de Salomón no era exagerado, no era un mito, no era una leyenda. No, yo tengo que comprobar de verdad si es que el hombre es tan sabio como dicen. Y dicen que hasta se maravilló de la atención y del estilo de vida que tenían los funcionarios de la corte real de Salomón, es decir, los sirvientes, los empleados, de cómo vivían. Y se maravilló de la sabiduría de Salomón. Entonces, me parece insólito que los hijos de Salomón no hayan tampoco prestado atención a la sabiduría de su padre. Ahora, que este muchacho, el que lo sucedió en el trono, se haya comportado tan insensatamente, no fue precisamente porque no atendió nunca escuchó a su papá hablar. Que no le prestó atención a los dichos de su padre es otra cosa, pero aquí se lo dice Salomón. Presta atención, escucha las enseñanzas. Presta atención para que adquieran inteligencia. Porque lo que yo les enseño es bueno e importante. Así que nunca olviden mis enseñanzas. Este chico olvidó las enseñanzas. Claro, también sabemos que había una profecía de por medio, donde el reino se iba a dividir, eso lo sabemos. Pero Salomón no sabía cuándo iba a ocurrir eso, en qué momento iba a ocurrir eso. Yo también fui joven, era el pequeño de papá y el hijo querido de mamá. Y usted sabe lo que ocurrió alrededor de la vida de Salomón y por eso era el preferido de su madre. Ya usted entiende el contexto del nacimiento de Salomón. Era el pequeño de papá. Es decir, David le tuvo cierto cariño especial, sobre todo porque Dios le dijo a él que era Salomón, de entre todos sus hijos, porque recuerda que David también tuvo varios, el que le iba a suceder en el trono. Así que por evidentemente Dios hablarle, David le tenía que dar mucha más atención a Salomón porque él iba a ser el próximo rey. Mi papá me enseñaba y me decía, ahora fíjese lo que le decía David a Salomón. Y usted dirá, bueno, pero David no era tan sabio como Salomón. No era un hombre tan sabio como Salomón, es cierto. Pero recuerda que David era un hombre temeroso de Dios. Pastor, pero cometió errores y cometió pecados horribles. Sí, está bien, cometió pecados horribles, es verdad. Pero tuvo un nivel de sabiduría inferior, pero tenía sabiduría. Y ahora aquí dice, le está diciendo a sus hijos, es decir, el abuelo de ustedes, David, me decía, recuerda lo que te digo, obedece mis mandamientos y vivirás. Consigue sabiduría y entendimiento. Esto es muy interesante porque creemos que cuando Salomón le oró a Dios, Señor, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo, es porque le cayó un luzazo. No sé, se le ocurrió, se lo sacó del bolsillo como el mago se saca el conejo. Ay, le voy a pedir sabiduría. No, ya había una influencia de parte de su padre, David. Es decir, estas palabras de David, muy posiblemente en ese momento que registra la escritura, que oró a Dios pidiendo sabiduría, fue ese empuje, fue esa gasolina que lo motivó a buscar la sabiduría. Él se dio cuenta que era necesario, tuvo una conciencia, que evidentemente esto se desarrolló mucho más cuando la recibe. Pero fíjese, aquí está. Consigue sabiduría y entendimiento. Búscala, Salomón, necesita sabiduría. No olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. No las olvidó porque pidió sabiduría. No te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. No solamente debemos de valorar la sabiduría, debemos amarla. Y fíjese como una vez más aquí, por medio de Salomón, recibimos la instrucción para influenciar sobre nuestros hijos, para ayudarlos. Yo sé que a veces cuando los hijos crecen y ya son adultos, los padres no quieren dejar de ser padres, porque padre es padre, aunque tengan la edad que tenga el hijo y el padre, pero el guiar a los hijos se hace difícil o cambia porque ya son mayores de edad, porque ya son responsables de sus actos, porque ya ellos toman decisiones por sí mismos y todo este tipo de cosas que ya sabemos. Pero el ejemplo, las palabras, aunque a veces uno piensa que se las lleva el viento, cuando vienen de los padres, cuando vienen de una persona que uno aprecia, que uno valora, quedan allí en el depósito. Y más cuando son palabras del Señor, cuando son textos, cuando son versos.
Y en algún momento de sus vidas, esas palabras van a salir a flote. Y va a ocasionar un resultado. Por eso no hay que escatimar, hablarles de la palabra. Consigue sabiduría y entendimiento, no olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. No te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. El primer paso para ser sabio, mira lo que dice aquí Salomón. El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Es decir, es algo muy práctico, pero tiene sentido. Tú no puedes ser sabio si tú no tomas la decisión de ser sabio. Y eso te va a llevar a buscar diligentemente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, la sabiduría. Aquí está, sencillito y práctico, y te lo está diciendo el hombre más sabio después de mi Señor Jesús. Así que usa todo lo que tengas, escucha. Usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la vas a conseguir. Hay una promesa aquí. ¿Qué dijo mi Señor Jesús? Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. El problema es, como ya yo le he dicho anteriormente, que el cristiano solo busca la sabiduría de forma circunstancial y temporal, porque es que la necesito para tomar una decisión. Después que toman la decisión, se olvidan de la sabiduría celestial. No oran más por la sabiduría celestial. No buscan más la sabiduría celestial hasta que venga otra circunstancia que lo obligue otra vez a buscar la sabiduría. Y no se están dando cuenta que el Señor lo que les está diciendo es: yo no quiero que ustedes me pidan a mí sabiduría para tomar una decisión. Yo quiero que ustedes sean sabios en su estilo de vida. Desde que abren los ojos hasta que se acuestan, yo quiero que ustedes sean sabios. Eso es lo que el cristiano no se ha dado cuenta. Así que usa todo lo que tengas para obtener dólares y euros. No, aquí no dice eso. Así que usa todo lo que tengas para obtener la visa americana. Tampoco dice eso. Dice: usa todo lo que tengas, todo tu empeño, toda tu disposición, toda tu determinación, toda tu atención en obtener sabiduría. Y Dios te dice: y la vas a conseguir. Ama la sabiduría y ella te engrandecerá. Vuelve otra vez a hacer énfasis en esto. Vuelve otra vez a animarnos a amar la sabiduría. Ama la sabiduría y ella te va a engrandecer. ¿Por qué te va a engrandecer? Porque te va a engrandecer en todas las áreas de tu vida. Según el diseño de Dios, según la palabra de Dios, vas a tener honra en esas áreas. Haz que ella sea lo más importante y te dará honor. ¿Quién es la sabiduría hecha carne? Jesús. Entonces, amar la sabiduría es amar al Señor. O mejor dicho, amar al Señor es amar la sabiduría. Ella adornará tu cabeza con una corona hermosa y la rodeará con una diadema gloriosa. Hay una virtud que resalta y se nota. Y es una honra ser unas personas sabias. Y la gente lo nota. El cielo lo nota. El infierno también lo nota. Los ángeles, los demonios, todo el mundo nota la sabiduría. Es una virtud espiritual que es como una corona que se nota, que engrandece, que marca una diferencia entre el que tiene una corona y el que no la tiene, por lo que para nosotros eso aquí en la tierra significa: hijo, escúchame, haz lo que te digo y tendrás larga vida. Te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Sigue ese camino y tus pies no caerán en ninguna trampa. Aun cuando corras, no caerás. Recuerda siempre estas lecciones y no las olvides nunca, porque ellas son tu vida. Mire las palabras que David le decía a Salomón y que Salomón le está dando a sus hijos. Es decir, ahora aquí dice: sigue ese camino y tus pies no caerán en ninguna trampa. Cuando corras no caerás, es decir, vamos a tener facilidad en cuanto a agilidad de movimiento en nuestro estilo de vida. No vamos a ser tan lentos para tomar decisiones, vamos a ser personas mucho más proactivas, porque la sabiduría nos permite ser personas más proactivas. No es que no vamos a evaluar los pros y los contras de las cosas, es que se nos va a hacer fácil evaluarlas y ver cuál es lo más correcto que tenemos que hacer para seguir siendo personas proactivas. Nos movemos ahora a Proverbios 8. Padre Santo, yo creo que usted nunca había leído tanto Proverbios en su vida. Proverbios 8.1, no se preocupe que ya vamos a terminar. Proverbios 8.1, y leo la NTV. Y con esta versión vamos a terminar. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. Cuando usted, yo le voy a decir algo, todos los predicadores se tienen que preparar. Todos los predicadores se tienen que preparar, evidentemente,
para cada servicio, y sobre todo cuando son los cultos principales, como le decimos, los domingos, es decir, que es el culto general donde se expone la palabra. Y los predicadores pues nos esforzamos siempre entre semana, orando, buscando el rostro de Dios, estudiando la palabra, analizando los textos, los contextos, todo lo que sea necesario para exponer la palabra al pueblo. Y nos esforzamos para eso, los que son buenos predicadores, ¿no? Porque hemos entendido la responsabilidad que tenemos, pero los oyentes realmente también se preparan para venir al culto. Esa es una pregunta que usted debe hacerse. Pastor, pero ¿cómo el oyente se va a preparar? Si él no tiene que buscar lecturas, si él no tiene que analizar nada, si él no... Ok, tenemos que buscar a Dios, pero ¿de qué forma? Yo le voy a decir precisamente, en su intimidad, cuando usted ore, pídale al Señor que le dé el oído para escuchar la sabiduría que se expone por medio de su palabra, cuando el predicador está hablando, cuando el pastor está hablando, para que usted pueda escuchar la sabiduría que está contenida allí. Eso es preparar el oído espiritualmente hablando, preparar el entendimiento para recibir ese maná de vida que nos enriquece el alma. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. Hay un llamado de Dios para que escuchemos la sabiduría, porque la sabiduría está llamando al pueblo, está llamando a los hijos de Dios, y los hijos de Dios no están escuchándola, no se están dando cuenta, tienen una especie de sordera espiritual, no escuchan la sabiduría de Dios. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina. Quiero que sepa que antiguamente era una costumbre que en los sitios altos siempre se erigían las figuras religiosas. Y eso denotaba entonces que era el culto principal de una sociedad y de un pueblo. Por eso que usted lee en Reyes y en Crónicas sobre todo, que es donde más se ve, que habían postes altos a Acera, postes altos a Baal. Porque cuando el pueblo de Israel se descarriaba y se pervertía con las costumbres paganas, idolátricas de los vecinos, levantaban en lugares altos estos postes, o sea, declarando que esa era la entidad principal, que era el culto principal de ellos. Y por eso luego usted ve otros pasajes donde dice que el rey tal o el profeta tal derribaba los altares, derribaba los postes en nombre del Señor. Y ese es el círculo vicioso, pecaminoso de ese Israel. Y los lugares altos. ¿Cómo? Y los lugares altos. Y los lugares altos. Esa es la razón del por qué en ese entonces se dice esto. Y aquí dice Salomón que la sabiduría toma su puesto en la cumbre de la colina, en los lugares altos. Es decir, debería tener importancia, relevancia por lo que él es, por lo que representa. Junto al camino, toma su puesto en las encrucijadas, en las puertas de la entrada a la ciudad, en las puertas principales de la ciudad, es donde era un sitio importante porque se representaba y se distribuía el comercio, la cultura social, las diatribas religiosas, los conflictos civiles, los tribunales. Tenían sitio y hacían vida en la puerta principal. Y aquí dice Salomón que la sabiduría ahí está. Grita con fuerza: a ustedes los llamo, a todos ustedes. La sabiduría está haciendo un llamado. La sabiduría le está gritando a la iglesia hoy día: escúchenme, porque necesito que me escuchen. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. Uy, esto es tremendo, porque aquí vemos que Dios le está diciendo necio a su pueblo. Escúchenme, vuelvo otra vez a hacer un llamado. Escúchenme. Dios, la sabiduría, está esperando que la sordera espiritual desaparezca. Y yo le oro al Señor para que la iglesia de verdad escuche la sabiduría de Dios. Tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. La sabiduría que viene del cielo nos da la capacidad de discernir dónde hay verdad y dónde hay mentira, por mucho que se disfrace. Y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. La integridad y la honestidad está de parte de aquellos que son sabios. Son personas íntegras, honestas, de confianza, reales. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento. Fíjese que cuando usted tiene el oído abierto,
dice aquí, para usted es obvio lo que tienes delante, porque tú ves, en este caso, escuchas lo que es obvio de parte de la sabiduría. Puedes verlo fácilmente, escucharlo fácilmente. Para los que poseen conocimiento, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. Mire, otra vez, nos vuelve otra vez a decir que tenemos que valorar más el fruto, las consecuencias, el resultado de la sabiduría que del bien material, económico y financiero más importante que la tierra tenga. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar el conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Mire, características de una persona que es sabia, de un cristiano que es sabio, de un hijo de Dios, de una hija de Dios que es inteligente y sabia según el criterio del cielo, es que odia el lenguaje perverso, odia la corrupción, odia el orgullo y la arrogancia, porque la sabiduría del cielo es humilde, es santa y tiene un lenguaje sazonado con gracia. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes, dictan decretos justos. Por eso que la iglesia siempre ora para que los gobernantes dicten normas y decretos justos. Y por eso uno pide que le dé sabiduría a los gobernantes, le dé inteligencia, para que puedan tomar decisiones sensatas, que puedan presentar proyectos de ley, decretos gubernamentales, resoluciones de gobierno que realmente beneficien a la mayoría de una forma sensata, honesta, según los principios celestiales. Eso es muy importante añadirlo, porque el hecho de que a veces ellos tomen medidas que benefician o le agradan a la mayoría no quiere decir que están consonos con la línea de Dios. Los mandatarios gobiernan con ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Ahora bien, yo voy a adaptar esto lo podemos trasladar no solamente al ámbito político. Esto también es muy importante en el ámbito familiar, porque cuando usted es cabeza de hogar, ya sea porque usted es hombre o ya sea porque usted es madre soltera y a usted entonces le tocó ser cabeza de hogar porque tienes que trabajar, tienes hijos, pues vas a poder dictar medidas justas para la buena crianza de tus hijos. Vas a poder tener la sabiduría necesaria para saber cómo conducir tu hogar a pesar de lo complicado que tengas el panorama con tus hijos, de que seas una mujer o un hombre que trabaja mucho, que no estés mucho tiempo en tu casa, que ya tus hijos estén un poquito grandes, adolescentes, y es una etapa a veces complicada de llevar para los padres por todo lo que implica la adolescencia. Y empiezan los padres con los dolores de cabeza. ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo corrijo aquí? ¿Cómo enseño aquí ahora esto? Porque ya no tiene 3 años, ya no tiene 5 años, que me era más fácil. No tengo tanto tiempo en casa. Con mucha más razón, necesitamos sabiduría para tomar decretos justos en los hogares. Ama a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Otra vez nos recuerda que la vamos a encontrar. Tengo riqueza y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas, llenaré sus cofres de tesoro. Esto sí nos encanta. Y pasamos al verso 32 y aquí vamos a terminar de Proverbios 8. Proverbios 8, 32 al 36 dice: Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día. Es decir, día tras día debemos ser diligentes en la búsqueda de la sabiduría, porque eso debe formar parte de nuestro estilo de vida. Y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Yo creo que aquí más de uno podemos levantar la mano y gritar como una hermana de hace tiempo que decía ¡Amén! Porque creo que nos hemos perjudicado bastante
por no ser sabios, por no ser prudentes, por no ser inteligentes, por no tener todos estos beneficios y resultados que la sabiduría nos brinda. Nos hemos perjudicado a nosotros mismos y a lo mejor hasta le hemos echado la culpa al diablo. Y Satanás lo que hace es reírse porque dice, yo no lo tengo insensato. Él está así por culpa de su insensatez, por su falta de sabiduría, no porque yo haya hecho algo. Que Satanás aproveche luego, eso es otro tema, realmente. Todos los que me odian aman la muerte. ¡Wow! ¡Qué forma de terminar este capítulo! Indicando entonces pues que el camino a la sabiduría conduce a la vida y el camino a la necedad conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque precisamente nos podemos perjudicar de muchas formas y podemos ver morir muchas relaciones, podemos ver morir muchas cosas en nuestra vida. Así que vamos a orar porque definitivamente necesitamos sabiduría. Esto no es cualquier cosa. Esto no es simplemente una toma de decisiones. Esto es realmente un estilo de vida sabio que, mirando estos pasajes de Salomón, definitivamente hay una cantidad enorme de beneficios en el tiempo impresionantes. ¡Wow, Padre Santo! Y con esto pues, yo no le estoy diciendo que usted se va a convertir en el próximo Salomón, o sea, que vas a ser tan sabio como Salomón, porque para empezar eso no va a ser posible. Dios le dijo a Salomón que no iba a haber más hombre más sabio que él. O sea, el único es Jesús, pero según descendiente de Adán, no hay, así que no es posible. Pero sí es posible lograr incrementar esa sabiduría, esa inteligencia que va a traer beneficios para nuestra vida, va a traer beneficios para los que viven con nosotros. Y vamos a verlo principalmente en nuestra relación con nuestro Señor, cómo va a mejorar. Y eso habla entonces que va a haber un crecimiento espiritual. Fíjense que entonces la sabiduría forma parte de un ingrediente activo en nuestra devoción para con nuestro Señor. No es que simplemente es un beneficio para nosotros por la toma de decisiones, que es como solamente la definen los cristianos actuales, sino que nos permiten amar, abrazar y atesorar los mandamientos del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te honro. Gracias, Señor, por darnos mayor conciencia de la importancia de ser personas sabias, de ser personas que complementan su vida, Señor, espiritual con esta virtud celestial que está a nuestra disposición, que está diligentemente llamándonos todo el tiempo, Señor, por las calles de los pasillos de tu iglesia, Señor, por las puertas de los templos, Señor, en los altares como el lugar alto de la ciudad, llamando, Señor, y pidiendo que escuchemos la sabiduría y la inteligencia que sale de tu boca, para que seamos sensatos, para que seamos temerosos de Dios, para que seamos personas bondadosas, para que seamos personas fieles, seamos personas, Señor, que atesoremos esa sabiduría más que el oro, más que la plata. Seguir, que te abracemos profundamente porque te amamos y tú nos amas, Señor Jesús. Porque, Señor, no queremos seguir siendo perjudicados por nuestra falta de sabiduría, que no es más que la falta de escucharte atentamente, por a lo mejor tener una sordera espiritual, Señor, que no nos permite escucharte, Señor. Padre, también por no ser diligentes, sino ser precisamente negligentes en la búsqueda de esta sabiduría, porque no la buscamos día y noche, Señor, sino solamente de forma circunstancial. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos, Señor, sabiduría de entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos, Dios, para tener la comprensión de escuchar la sabiduría. Haz a tus hijos, haz a tu iglesia, Señor, personas sabias, personas inteligentes, personas entendidas en esto, Señor Jesús, para que podamos vivir agradablemente, para que ella nos guíe en nuestro caminar, Señor. Gracias, Jesús. Amén.